Eh, ay, espérese un momento. ¿Qué pasó acá? Buenas noches. Bueno, en el día de hoy vamos a hablar acerca de la ruta materno-perinatal en cuanto al control de la gestación y la atención adecuada que nosotros debemos de implementar para poder llevar a cabo pues una buena atención, un buen control en cuanto a la gestación, según la resolución 3280 del 2018. Bueno, la atención para el cuidado perinatal en este lineamiento se incluye lo referente a la atención para el cuidado prenatal de bajo riesgo, las características, los contenidos de la atención para el cuidado prenatal de alto riesgo, ¿sí? Y dependerá de los hallazgos clínicos y paraclínicos que nosotros lleguemos a evidenciar. Sin embargo, en todo caso, pues se debe cumplir para cualquier atención, ya sea de bajo riesgo, de alto riesgo, todo lo que se va a definir en el transcurso pues, de la exposición. Entonces, en cuanto a la atención para el cuidado prenatal, se comprende por atención para el cuidado al conjunto de atenciones que contribuyen. ¿En qué? En mejorar la salud materna, promover el desarrollo del feto, identificar e intervenir tempranamente los riesgos relacionados con la gestación, generar condiciones óptimas que puedan permitir. Doctora Mejía, se le está escuchando entrecortado. Doctora, qué pena, se le está escuchando entrecortado. ¿Será que tiene como una interferencia? Ok. ¿Sí me escuchan bien? Ahora sí. ¿Sí me escuchan? Sí, doctora, continúe. Bueno, ahora sí se escucha mejor. Entonces, bueno, entonces, en la atención para el cuidado prenatal es importante la detección y captación temprana antes de la semana 10 de gestación corresponde a las entidades administradoras de planes de beneficio la reorientación inmediata hacia la atención para el cuidado prenatal, siempre y cuando se presenten algunos factores, como cuáles: inasistencia a las consultas, reportes paraclínicos o ecografías anormales, hospitalizaciones o consultas de urgencia, siempre y cuando sean reiteradas. El objetivo es vigilar la evolución del proceso de la gestación a fin de que de identificar precozmente, ¿sí?, los factores de riesgo, ya sean biopsicosociales, enfermedades asociadas, para un manejo adecuado y oportuno. Establecer un plan integral de cuidado prenatal y atención pues, del parto, ¿cierto?, conforme a la condición de la salud de la paciente, que garantice el manejo pues de acuerdo a la complejidad, ¿sí?, y en los diferentes niveles. Entonces, de acuerdo a los hallazgos que uno evidencia en la gestante, así nosotros vamos a remitir a la paciente de acuerdo pues a las especialidades correspondientes y a un nivel de mayor complejidad para manejo del mismo. Ofrecer información, hay que ofrecerle información a la gestante, a su pareja, al acompañante, que permita la preparación para la maternidad y una interrelación adecuada entre
pues los padres, ¿sí? La mamá, el esposo, durante la gestación. En cuanto al talento humano, es importante que las acciones o actividades que incluyen la atención para el cuidado del control prenatal para gestantes de bajo riesgo deben ser realizadas por profesionales en medicina o enfermería, quienes deben contar con un equipo interdisciplinario. Entonces, es decir, toda gestante de bajo riesgo debe de ser valorada tanto por el personal de enfermería, y cuando hablamos personal de enfermería me refiero a los jefes, no a los auxiliares, y médicos generales. Entonces, cuando se recibe la atención por parte de ellos, pues ellos o el hospital en donde se elabore, ¿cierto? Debe de contar con ciertos servicios como es nutrición, psicología, ginecología y trabajo social. ¿Para qué? Para que puedan ser valoradas de forma oportuna por esos servicios siempre y cuando la gestante lo requiera. Entre las semanas 36 hasta la 40 deben de ser realizadas por médico, ya no por enfermería, sino por médico. Entonces, si durante la valoración, ¿cierto? Durante las consultas del control prenatal, ellas son valoradas por el personal de enfermería, y durante esas valoraciones, el personal de la enfermera, el enfermero, ¿cierto? Llega a detectar ciertas anormalidades en los paraclínicos de la paciente o factores de riesgo psicosociales o ciertas patologías, durante la gestación, ellos deben de remitir inmediatamente a esa paciente para que sea entonces valorada por médico general, ¿sí? Con el fin de que se pueda llevar un buen seguimiento médico, un buen tratamiento médico, una buena atención durante esos controles y durante las patologías o exámenes, ¿cierto?, que requiera la gestante. Entonces, ¿cuál es la duración mínima recomendada? La duración mínima recomendada en las consultas con las gestantes, pues según la resolución, dice que en la primera consulta, si la paciente se le hace una captación antes de las 10 semanas, la duración debe de ser de 30 minutos. Pero si la captación es mayor de 26 semanas, que es una captación tardía, entonces se recomienda que su primera consulta sea de 40 minutos. Y de ahí en adelante, ya los segundos controles en adelante, la consulta mínima debe de ser de 30 minutos. Yo difiero de esto y creo que pues todos los médicos que hacemos las consultas, porque así sea que una gestante tenga menos de 10 semanas o más de 10 semanas, una consulta de primera vez, pues no es que se lleve los 30 minutos exactamente. Entonces, digamos que en ese tiempo, pues difiero bastante por todo, pues las cosas que nosotros tenemos que diligenciar. Entonces, durante esa atención del cuidado prenatal que nosotros como médicos vamos a tener, debemos de tener ciertas atenciones que hay que orientarle a la gestante, como que asesorar sobre opciones durante el embarazo, valorar el estado de salud de la gestante, identificar los factores de riesgo biológicos y psicosociales, detectar de forma precoz alteraciones, ¿sí? Brindar información, brindarle a ella información acerca de salud, acerca de los beneficios que ella tiene, ¿no? Y establecer un plan integral en el cuidado. Entonces, en cuanto a la atención para el cuidado, vamos a tener cierta frecuencia y periodicidad. Entonces, si la gestación
¿cierto? Si nosotros nos damos cuenta, nos damos cuenta, perdón, que en el curso de ese control prenatal, pues está todo normal en una mujer nulípara, ¿cierto? Sus citas se programarán mínimo 10 controles prenatales, ¿sí? Bueno, hicimos un ejemplo, estamos con una paciente, su primer control prenatal, en donde vamos a indagar acerca de muchas preguntas personales, obstétricos familiares, que ya más adelante les voy a mostrar. Y en ese primer control nosotros ya nos vamos a dar cuenta si esa paciente es una paciente de bajo riesgo, de muy alto riesgo o de alto riesgo. Entonces, si es una nulípara, ¿sí?, con bajo riesgo, mínimo pues 10 controles. Si es una multípara, se programarán 7 controles durante la gestación. Periodicidad. Aquí las consultas de seguimiento y control debe de ser mensual, desde que comienza hasta la semana 36. Una vez la gestante ya tenga 36 semanas, aquí ya se va a dar las citas cada 15 días hasta la semana 40. Pero obviamente si yo tengo una paciente que tiene 38, 39 semanas, pues yo no la voy a citar en 15 días, ¿cierto? Sino pues ya depende, 8 o 5 días, ¿sí? Si es una paciente ya con 40 semanas, pues ya uno simplemente le da una fecha probable de parto, y si de ahí a la fecha no ha presentado pues trabajo de parto, ya uno le dice, mira, ingresa a urgencia, dándole las recomendaciones, signos de alarma, porque probablemente debe de ser atendida en un nivel de mayor complejidad para inducción del parto. Entonces todas esas cositas hay que írselas explicando a la paciente y al acompañante. Asesorar sobre opciones durante el embarazo, que era algo que había mencionado anteriormente, y es antes de nosotros realizar, ¿cierto?, el control prenatal de primera vez, nosotros debemos informarle a esa paciente, e independientemente de la edad, acerca del derecho de la interrupción voluntaria del embarazo, y en caso pues de configurarse una de las causales establecidas en la sentencia C355 del 2006, ¿sí? Entonces siempre como orientar a la paciente acerca de esa opción. Algo que quiero recalcar en esta parte y que es algo muy fundamental, y es que en el momento de hacerlo tengamos mucho tacto, ¿sí? Miren, así sea que una paciente venga con deseos propios de la interrupción, nosotros no podemos decirle, es que tú no tienes plata, tú ya tienes muchos hijos, tú eres muy joven, fuiste violada, no tienes recursos económicos, debes de abortar, o sea, debes de interrumpir el embarazo. No debemos tampoco de imponer ni tampoco utilizar ese tipo de lenguaje, porque ellas se van a sentir más intimidadas, ¿sí? Es más, pueden hasta decir sí, simplemente por darle la razón al médico. Entonces debemos darle esa opción, pero también como no tratar de, ¿cómo les explico? Como no tratar como sí lo tienes que hacer porque sí, ¿sí? Entonces darle la opción también como que, bueno, está esta opción, pero piénsalo, también está la opción de tú tenerlo, estas cosas, porque me han llegado a la consulta muchas pacientes que me han dicho, doc, tal médico me dijo que tenía que abortar, que yo era muy joven, que no había plata, no había recursos, ¿sí? Entonces, y ellas me dicen, no, está bien esa opción, pero tampoco es bueno que nos estén como que diciendo esas cosas así como si eso fuera como algo fácil, ¿sí me hago entender? Entonces, cuando yo les doy la opción como que, está eso, pero también piénsenlo, es algo que se está formando, o sea, esa partecita a ellos también les gusta, ¿sí? Entonces quería recalcar en eso. Valoración integral de la gestante e identificación de los factores de riesgo. Bueno, esto es muy importante en la anamnesis y en el primer control prenatal. ¿Por qué?
porque es donde vas a hacer una buena historia clínica para saber si es una paciente de bajo riesgo, muy alto riesgo o de alto riesgo, y así saber si podemos llevar el control prenatal solamente con médico general o que sea interdisciplinario, en compañía pues con otras especialidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a indagar aquí? Antecedentes personales, ¿sí? Todo lo que sea de qué enfermedad sufre, que si la han operado, sus hábitos de alimentación, si ha tenido fracturas, si es alérgica a ciertos medicamentos e inclusive a alimentos, si fuma, si toma, si es consumidora de sustancias psicoactivas, si está expuesta a tóxicos e irradiaciones, si tiene trastornos mentales, si sufre de alguna patología de trombosis venosa profunda, tromboembolismo y trastorno de la hipercoagulabilidad. Entonces, entre los antecedentes ginecológicos, que es lo que vamos a preguntar: edad de la menarquia, patrón de ciclos menstruales, la fecha de la última menstruación, métodos anticonceptivos, ¿sí? Siempre preguntarle a la paciente: ¿estás planificando? ¿Y con qué estás planificando? ¿Y hasta cuándo vienes planificando? ¿Y hasta cuándo dejaste de planificar? ¿Ya? Hay que también mencionarles el preservativo, porque muchas, yo pues me ha pasado mucho y yo les digo: ¿estás planificando? Y me dicen no. Y yo les digo: con nada, nada, ni siquiera con preservativo. Y me dicen: ah, sí, con preservativo, sí. Entonces yo ahí entro y les explico que el preservativo también es un método de planificar, ¿sí? Y creo que es una de las más seguras, no solamente por un embarazo, sino por un ITS. Entonces, ellas a veces desconocen eso, entonces siempre como mencionarles el preservativo. Indagar también si han tenido antecedentes de enfermedad de transmisión sexual, historia y tratamiento de fertilidad, y si han tenido tamización de cáncer de cuello uterino. Antecedentes obstétricos. Aquí que vamos a preguntar: el número de gestaciones, o sea, incluyendo la gestación actual. Intervalos intergenésicos, ¿sí? Aquí vamos a preguntar un ejemplo: una paciente que tiene 3 hijos, ¿qué tiempo lleva uno con el otro? ¿Cuándo fue su último parto? Si ha tenido abortos, ectópicos, molas, placenta previa, abruptios, ruptura prematura de membranas, polidracnios, oligoacnios, retraso del crecimiento intrauterino, el número de partos que ha tenido, fecha, sí, ya lo había mencionado, si han sido únicos o múltiples, prematuros o prolongados por vía vaginal, por cesárea, número de nacidos vivos o muertos, retención placentaria, infecciones en el posparto, hemorragias obstétricas que hayan requerido de transfusión, si han presentado preeclampsia, eclampsia o GEL, y si han tenido hijos con malformaciones congénitas, muertes perinatales, causa de las muertes perinatales y el peso que ha tenido pues el hijo al nacer, ¿sí? En cuanto a los antecedentes familiares, preguntar acerca de todo lo que yo acabo de mencionar prácticamente. Mamá, papá, abuelos, si han tenido hipertensión, diabetes, preeclampsia, cardiopatías, epilepsia, trastornos mentales. En cuanto a la gestación actual, le vamos a preguntar edad de la gestacional probable, ¿cierto? Fecha de la última menstruación, altura uterina o ecografía obstétrica. Si en dado caso pues llega con la ecografía enseguida en el primer control, ¿sí? O si en dado caso no se acuerda de la FUN. Si ha tenido presencia o ausencia de movimientos fetales, eso pues depende de la edad gestacional que tenga la paciente. Sintomatología e infecciones urinarias o cervicovaginal, siempre preguntarle a la paciente: bueno, ¿y te arde al orinar? Cuando orinas, ¿te duele? ¿Cómo es el flujo vaginal? ¿El olor te provoca rasquiña? Ese tipo de cosas.
si presenta cefaleas persistentes, y como son las cefaleas también, si ha tenido edema progresivos en cara, miembros superiores e inferiores, si ha tenido epigastralgia, indagar signos y síntomas gastrointestinales también como náuseas, vómitos, epigastralgia y hemorroides. La valoración psicosocial. Aquí esto es muy importante, ¿cierto? Aquí vamos a preguntar acerca de la dinámica familiar que ellas tengan, acerca si tienen una red de apoyo, ¿cierto? Con la familia, con su compañero, con las personas que ella está cerca, si la gestación fue planeada o no fue planeado, indagar sobre vulnerabilidad, pobreza, falta de apoyo social, si es una familia reconstruida, diferencia amplia de edad que se lleven 10 o más de 10 años, si hay, si hay relaciones conflictivas dentro del núcleo familiar, si es madre cabeza de hogar, si tiene niños menores de 5 años o con discapacidad, sí, y también indagar mucho el nivel educativo, ¿sí? El nivel de ingreso, obviamente no le vamos a preguntar cuánto ganas, pero sí, ¿qué haces? ¿En qué laboras? Si hay violencia intrafamiliar, abuso sexual, consumo de sustancias psicoactivas, si ha cambiado de residencia más de 4 veces al año, si son habitantes de la calle. Las creencias religiosas y culturales también juegan un papel muy importante, porque de acuerdo a esto también hay que ser como muy sutil y cautelosos, que en muchas cosas como al examen físico, al revisarla, ciertos exámenes, trastornos de conductas alimentarias. Entonces, nosotros siempre, cuando abrimos nuestra plantilla en el CIO, siempre nos va a aparecer esta diapositiva que les estoy mostrando, y eso va arrojando cierto puntaje. Entonces le vamos preguntando a la paciente, durante el último año ha sido humillada, menospreciada, insultada, amenazada, durante el último año fue golpeada, desde que está en gestación también lo mismo, ha sido golpeada y todo eso. Entonces, si la respuesta es positiva, alguna de esas preguntas se debe derivar a la ruta integral de atención en salud para la población con riesgos de víctimas de violencia. ¿Oyeron? Doctora, una pregunta. Para la atención, perdón, para la atención biopsicosocial, donde hablan de todo el tema de la red social de la materna, ¿ustedes implementan de pronto algún instrumento para la recolección, familiograma o algún tipo de instrumento para ese tipo de recolección de información biopsicosocial? Pues instrumento como tal no, simplemente nos guiamos por estas preguntas. Ahí hay una plantilla en el CIO, entonces pues yo en las consultas siempre se pregunta, ¿sí? Siempre, siempre. Entonces, de acuerdo a la respuesta que ella nos dé, pues si es sí, enseguida nosotros tenemos que notificarlo con psicología, pero decirle que si hay algún papel, documento que firmar o algo así, pues no. Y inclusive yo un día estuve preguntando eso, pero ninguno me supo dar respuesta a la verdad. Entonces, pues yo lo que hago siempre es buscar al psicólogo. En ese caso, la psicóloga de PIC nos está colaborando. No, ese es otro inconveniente, porque yo un día inclusive la fui a solicitar y me dijeron así, que ella solamente era psicóloga del PIC, más no psicóloga como para la atención de consultas o de valoraciones que nosotros fuéramos a requerir, o sea, que no podían servirnos. Primero porque ellas no daban
como un soporte de historia clínica. Segundo, porque ellas no podían como que interconsultar si en dado caso, un ejemplo, la paciente lo llega a requerir. Entonces yo decía, pues entonces, ¿para qué tenemos psicólogas en el piso? Solamente pues me dijeron que era como para esas cosas que ellos hacen, no sé cómo. Entonces, o sea, en pocas palabras, no contamos con la psicóloga del PIC. Sí, lo que pasa es que el tema de ella es por lo que no puede hacer consultas asistenciales, sino más concientización a nivel comunitario. Pero estábamos hablando de ese tema, a ver si se podía contratar como asistencial, hacer un contrato diferente, donde ella pudiera hacer notas en la historia clínica para que quedara como una psicóloga asistencial, pero pues eso era un tema que habíamos quedado de revisar porque incluso también el doctor Morelo me había solicitado también para lo de la ruta de atención de paciente con riesgo psicosocial, Sí. porque tuvimos una visita y también nos solicitaron lo mismo, que teníamos que tener un psicólogo para ese tipo de atenciones Sí. de violencia. Ay, denme un momentico. Sí, exacto. Pues yo también estoy de acuerdo en que debemos como, no sé, buscar una que esté pues acá, porque no todas pueden, obviamente todas pueden ser remitidas, pero no todas van a asistir a esas valoraciones por el inconveniente eh, de, pues falta de recursos económicos de parte de ella para estar viajando. Sí, claro, lo que tenemos que aprovechar también son las brigadas, porque me decía la psicóloga que la psicóloga cuando iban a brigadas de especialistas era quien menos tenía la agenda, entonces a veces perdía el tiempo, entonces me decía, no, es mejor que psicología no vuelva, entonces yo le decía, no, pero hay muchas maternas que requieren apoyo psicológico, entonces yo pienso que sería también coordinar el tema y cuando se tenga como una población ya grande para apoyo de psicología, pues entonces solicitar la intervención de la psicóloga de los especialistas de Chaparral a ver si nos colaboran. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, hay que identificar los riesgos de depresión posparto utilizando también las siguientes preguntas que también están en las plantillas y es si durante el mes pasado con qué frecuencia se ha sentido triste, deprimida, sin esperanza, si ha permanecido preocupada por tener poco interés o placer para hacer las cosas cotidianas, eh, si preguntar también si se debe considerar si la mujer responde. Entonces, si la mujer responde sí a una de esas preguntas, ¿cierto? También es una paciente que necesita ayuda y apoyo pues por parte del servicio de psicología. Indagar también si la mujer, pues la gestante, toma, también pues fuma, ¿sí? Y informarle acerca del riesgo que tiene pues para durante la gestación. Entonces, el examen físico también es muy importante y debe de realizarse cefalocaudal, incluyendo la cavidad bucal, ¿sí? Que muchas veces tendemos a omitir. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El pulso, ¿cierto? La frecuencia respiratoria, la temperatura y la tensión arterial, la talla, altura uterina, valorar el estado nutricional. Registrar el índice también de masa corporal. Entonces, dependiendo si es una paciente de bajo peso, de peso normal, de sobrepeso y obesidad, tener en cuenta las ganancias de peso que debe de tener pues cada una, ¿sí? Entonces, toda paciente con un índice de masa corporal menor de 20,
pues va a ser una paciente de bajo peso, entonces la ganancia que esta debe de tener está entre los 12 a 18 kilogramos. Una paciente con un índice de masa corporal de 20, algunas referencias dicen hasta 25, otros hasta 26, entonces lo clasifican como peso normal y la ganancia debe de ser entre 10 a 13, otros dicen hasta 15 o 16, ¿sí? Entonces, de acuerdo a ese índice de masa también la ganancia que debe de tener cada una, y si se pasan de esa ganancia, hay que como orientarla acerca de los hábitos de alimentación que están teniendo y preguntarle qué estás comiendo, qué estás desayunando, cuáles son tus meriendas. Y así también nosotros como darle una pequeña lista, si en dado caso el paciente te dice, no, doctora, es que yo no puedo viajar porque no tengo plata. Entonces nosotros en esa parte podemos como orientarla un poco y bueno, con la ayuda de las brigadas médicas, ellas todas van tanto a valoración con psicología como con nutrición y siempre vienen con su hojita y muchas siguen al pie de la letra el plan nutricional que siempre les manda la nutricionista. Entonces, paciente de bajo peso, paciente con obesidad, son pacientes que hay que remitir con el servicio de nutrición y dietética. Entonces, en cuanto a la valoración ginecológica, hay que realizar el examen genital. Entonces, aquí que vamos a valorar el cuello, tamaño, posición uterina, comprobar la existencia de la gestación y descartar una gestación extrauterina. E investigar si también hay patología anexial. En la valoración obstétrica también hay que evaluar el número de fetos, situación, presentación fetal, fetocardia y movimientos fetales. En cuanto a la valoración del riesgo materno, es importante los factores como es biopsicosocial, las enfermedades asociadas, ¿cierto? Que pueden estar presentes en la gestación, las que tienen mayor riesgo de morbimortalidad materna y perinatal con respecto a la población y deben de ser remitidas a la especialidad de gineco-obstetra y en dado caso también a medicina interna, dependiendo de las patologías que tenga la paciente. ¿Para qué? Una vez nosotros cumplimos con remitirlas, ya queda, pues, ya queda por parte de las especialidades, pues instaurarle, ¿cierto? Otras conductas médicas que sean beneficiosas, pues, para la paciente y para el feto. Entonces, las gestantes adolescentes siempre, toda paciente menor de edad debe de estar acompañada, debe de asistir a los controles prenatales acompañadas, nunca pueden ir sola o bueno, evitar de que no vayan sola, durante su primer y su último control prenatal. Y deben de ser remitidas con trabajo social. Si la mujer tiene o bueno, si nosotros le evidenciamos que es una paciente con enfermedad mental, también se debe de garantizar su atención en un servicio donde se tenga pues este servicio de salud mental, ¿cierto? Psiquiatría, ese tipo de cosas. Derivar a las pacientes positivas para sífilis, para población con riesgo o presencia de ITS. Siempre hay que notificar a esas pacientes. Están aquellas gestantes con factores de muy alto riesgo y de alto riesgo que incrementan la posibilidad de presentar un evento tromboembólico venoso. ¿Y cuáles son esos factores de muy alto riesgo? Son aquellas patologías, trombofilia heredada o adquirida, evento tromboembólico venoso previo, anemia de células falciformes, ¿sí? Eso hay que tenerlo
siempre muy presente porque este tipo de paciente debe de tener una supervisión estricta con ginecología. Para las gestantes con VIH que sean reactivas, se debe de realizar una segunda prueba de anticuerpos. Si sale esta positiva, se debe tomar una muestra de sangre total y realizar la carga viral de VIH e iniciarla, ¿sí? Entonces, una gestante con VIH reactiva se le realiza su segunda muestra y listo, sale positiva, enseguida se le empieza su tratamiento y enseguida se remite a la especialidad de ginecología para que ellos continúen con el manejo y determinen ya como el diagnóstico final con esa paciente. Doctora, ¿Cuál es el plan? ahí esa primera prueba de VIH que se le toma es la prueba rápida, ¿cierto? Si esta prueba es reactiva, entonces luego sí se procede a la toma de suero. Exactamente, sí, jefe. Enseguida. Entonces, ¿cuál va a ser el plan de cuidado que nosotros vamos a tener con la gestante? Ya que hicimos la anamnesis, todos sus antecedentes, el examen físico, entonces, ¿cuál va a ser nuestra formulación con esas pacientes? Los famosos micronutrientes, que es el ácido fólico, el calcio y el hierro. Pero hay ciertos errores que hemos cometido, y me incluyo yo, y es que desde el primer control empezamos con los 3 medicamentos, el cual no se debe, siempre y cuando, o sea, depende de las semanas de gestación de la embarazada, y creo que un embarazo, una captación antes de las 10 tampoco se van a incluir los 3 medicamentos, siempre se incluyen 2. Entonces, ¿cuándo vamos a iniciar el ácido fólico? O sea, el ácido fólico siempre, si es una captación menor de 10, enseguida empezamos el ácido fólico y se va a suspender hasta la semana 12, ¿sí? ¿Con cuánto vamos a empezar? Con 0.4 miligramos día. Y en alto riesgo de defecto del tubo neural, la dosis debe de ser de 4 miligramos. Si es una paciente que es epiléptica, para tener en cuenta, un ejemplo, estas pacientes no se les puede mandar a que no, te tienes que tomar una tableta de ácido fólico al día. Estas pacientes se les debe triplicar la dosis y son pacientes que se deben de tomar 4 tabletas al día y por esto, para evitar defectos del tubo neural. Entonces, el calcio. La suplencia de calcio debe de ser de 1200 miligramos, es decir, 2 tabletas al día. Entonces, uno le dice a la paciente, te la puedes tomar una cada 12 horas o te puedes tomar las 2 tabletas en una sola toma, ¿sí? Entonces, ya eso uno lo deja a opción del paciente. ¿Y cuándo se debe de iniciar el calcio? El calcio se debe de iniciar desde la semana 14. No podemos iniciar calcio menos de la semana 14. Y con el fin de disminuir el riesgo de preeclampsia. El hierro es el único medicamento que nosotros vamos a iniciar desde el primer control hasta el último control. Doctora Mejía, el audio se desactivó. Doctora Mejía, el audio se desactivó. Doctora Mejía, ¿me escucha? El audio está desactivado.
Parece que tuvo problemas de conexión la doctora Mejía. Esperemos un momento, pero ahí aparece conectada. Esperemos un momento a ver si solucionan el tema. Doctora Mejía, no estamos escuchando. ¿Tiene problemas con el audio? Ya ingresó de nuevo la doctora Mejía. Parece que tuvo problemas con el internet. Buenas, ¿me escuchan? Sí, doctora, ahora sí la escuchamos. Se Bueno, desconectó, seguro problemas de conexión. Quedamos ya comparto. estaba hablándonos sobre los micronutrientes y vamos en el hierro, que era el único que se debía formular desde el inicio de la gestación. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la estamos escuchando. Ok. Bueno, entonces les estaba comentando que el sulfato ferroso, ¿cierto? Se debe de iniciar siempre, pero también hay que tener en cuenta, por decirlo así, los niveles de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque si tenemos a una gestante con una hemoglobina superior de 14, va a ser una paciente a la que le vamos a suspender la administración del sulfato ferroso y no se lo vamos a volver a continuar, a excepción que nos llegue a presentar pues anemia, ¿cierto? O sí, anemia. Entonces, de lo contrario, no vamos a estar administrando el hierro de forma rutinaria. Doctora, ¿nos puedes compartir pantalla? Es que como se cayó la red, no estamos visualizando la pantalla. Ah, pensé que... Ya voy, ya voy. Ahora sí, ¿me escuchan? Sí, doctora, ya. Ya le estamos mirando su pantalla. Ahora ingrese a las diapositivas porque estamos viendo la reunión de Teams. Sí, ya. Ahora sí. No, ¿Me escuchan? no, Nada, doctora, no no las puede pueden ver. ver la diapositiva. No. ¿Le diste compartir pantalla completa?
No se ven las diapositivas aún. Nada. No, se ve su pantalla, pero no vemos las diapositivas. Sí se ve la pantalla. Ahí ya las estamos viendo. Ahora sí. Sí, ya las estamos viendo otra vez. Entonces, dentro del plan de cuidado, vamos a tener lo que es el plan de realizarse de acuerdo también con el esquema de vacunación vigente y antecedentes de vacunación que tengan las gestantes. Entre esos, el toxoide tetánico diftérico del adulto, la influenza, que es a partir de la semana 14, aunque acá en vacunación la administran es a partir de la semana 15 o 16. Lo que es pues el tétano, difteria y tosferina acelular, esta se aplica a partir de la semana 26 de gestación. También es importante tener en cuenta que toda gestante se debe de desparasitar en el segundo o en el tercer trimestre de gestación, más que todo aquellas pacientes que habitan, ¿cierto?, en zonas de alto riesgo de incisión por geomintos, aquellas en donde residen donde no hay acueducto, no hay alcantarillado, las agricultoras, las mineras, perdón, los grupos étnicos, o sea, prácticamente la mayoría de esos criterios los cumplen pues las gestantes de acá alrededor del Tolima, de Planadas, y se debe de desparasitar con albendazol en dosis única de 400 miligramos solamente una vez en el embarazo. ¿Oyeron? Entonces se puede hacer a partir del segundo o del tercer trimestre. En cuanto a la valoración integral, esto es algo de lo que ya prácticamente... Una preguntita. Lo que pasa es que en la última asistencia técnica que tuve de la dimensión de sexualidad de la Secretaría, me hablaba Sí. precisamente, se enviaron unas historias clínicas donde no se visualizaba la desparasitación con antihelmínticos. Entonces recomendaban lo que usted está diciendo, que siempre en cualquier materna y más en estas zonas rurales dispersas, digamos en municipios donde hay bastante zona rural dispersa, donde las aguas no son tan tratadas, especifican mucho la utilización del antihelmíntico. Sí, sí, es cierto. Entonces, eso es como para tener en cuenta y pues mejorarlo de ahora en adelante. Todos los que hagamos controles prenatales. En cuanto a la valoración, pues integral es como una pequeña recopilación de lo que ya había mencionado al principio y es tener en cuenta todo eso, los factores biopsicosociales, las enfermedades asociadas, la aparición de nuevos síntomas y signos que nos refieran la paciente siempre, siempre e independientemente del número de control prenatal que tenga la paciente, siempre debemos de preguntarle en la consulta cómo te has sentido, qué has presentado, cómo orinas, cómo es el flujo, has tenido dolor de cabeza, se te han hinchado los pies, has zumbido en los oídos, ¿sí? Has sentido mover al bebé, todo eso. Entonces, el examen físico, como ya también había mencionado, hay que tener en cuenta lo que es la tensión arterial. Entonces, si tenemos una tensión arterial mayor o igual de 140/90, al menos tomadas en 2 ocasiones separadas, ¿cierto? En menos de 4 horas después de la semana 20 de gestación, o una tensión arterial de 160/110 en una sola toma, deberá ser llevada esta paciente, obviamente,
pues si lo llega a detectar otra persona, ¿no? A un servicio pues hospitalario. Pero si nosotros llegamos a detectar esta paciente con estas cifras tensionales en la consulta, nosotros enseguida debemos de iniciar tratamiento antihipertensivo y interconsultar con ginecología. Y pedirle también que se esté tomando la tensión arterial la paciente durante unos días y nos lleve el reporte en la próxima consulta. La curva de ganancia de peso también, como ya lo había mencionado anteriormente, es muy importante tenerlo en cuenta, la altura uterina. En cuanto a los paraclínicos, aquí son muchos los exámenes que se piden a la paciente y sobre todo en el primer control prenatal. Entonces, el urocultivo hay que tener en cuenta que siempre hay que estar mandándoselo a la paciente siempre y cuando nos esté presentando infección de vías urinarias repetitivas o si presenta bacteriuria asintomática, estar mandándole el urocultivo de control. La prueba de inmunoglobulina M para toxoplasma hay que solicitarlo también mensualmente. A partir que ya tenemos el primer reporte de toxoplasma, a partir de allí, siempre hay que mandarlo mensual, ¿sí? Siempre, siempre, siempre. En aquellas gestantes seronegativas. Hacer pruebas de IgA para toxoplasmosis en mujeres con IgG e IgM positiva si la gestación es mayor a 16 semanas. Y de ser menor, entonces se recomienda realizar la prueba de avidez. La prueba rápida para VIH, también hay que ofrecerle la asesoría para la prueba voluntaria. Siempre pues pedirle a la paciente y hay que realizarla cada trimestre del embarazo y en el momento del parto. La prueba treponémica rápida para gestantes también, la prueba también mandarla cada trimestre. En mujeres con sífilis, realizar también la prueba no treponémica y realizarla también pues, sí, cada trimestre. Aquí la curva de tolerancia a la glucosa hay que solicitarla entre la semana 24 y 28, no antes ni después solicitarla porque ya no sería pues necesario y así las bacteriólogas no se van a estar quejando tampoco. Las ecografías también, la ecografía obstétrica cuando la altura uterina pues sea menor del percentil 10 o mayor del percentil 90, hay que estar solicitando las ecografías siempre mirando pues el percentil que nos identifican ahí en la ecografía, ¿no? La ecografía con detección de anomalías, ¿cierto? Entonces, la de detalle anatómico, que es esta, siempre se solicita entre la semana 18 hasta la semana 24, máximo hasta la semana 25. Hay que recalcar que en el tema de las ecografías también hay que solicitar la de aneuploidías, que es entre la semana 11 y 12, que casi no se solicita, no sé, porque a veces se nos olvida o algo así, pero hay que tenerlo en cuenta para solicitarla. Y especialmente pacientes de edad avanzada. El tamizaje para estreptococo del grupo B también es un examen muy importante de solicitar, que es un cultivo rectal y vaginal que se realiza entre la semana 35 y, o sea, ¿cuándo vamos a solicitar este examen? En la semana 35 y 37. Siempre hay que solicitarlo porque este examen nos va a determinar si la paciente tiene un alto riesgo o no tiene un alto riesgo de sufrir corioacnionitis, de una ruptura prematura de membranas, ¿sí? Realizar un hemograma en la semana 28. En zonas endémicas de malaria se debe indicar lo que es la gota gruesa mensual. Y todo examen paraclínico
deberá que sea normal, ¿cierto? Debe de ser informado inmediatamente lo que es al médico, siempre y cuando sea atendido por enfermería. Entonces, el seguimiento al plan integral, bueno, ya esto lo había mencionado, lo que es la vacunación, el suministro de los preservativos es importante, tanto en una paciente que hemos diagnosticado con sífilis, tanto en aquellas pacientes que no hemos diagnosticado ITS, no importa, siempre es recomendable el suministro, ¿sí? Darle, pues, unos que otros preservativos. Identificar si la paciente pasa con pubalgia asociado a la gestación para remitirlas a terapia física, realizar una asesoría de, pues, anticonceptiva, y esto nosotros hay que incluirlo en la historia clínica. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el momento de su parto, el médico de urgencia ya pues sepa o la paciente ya le diga, ¿cierto?, de que su método de planificación después del parto, en su posparto, diga, no, voy a planificar con la ampolla trimestral, o no, voy a planificar con el Yadel, o no, yo quiero la Pomeroy, ¿sí? Entonces siempre registrarlo en la historia clínica. La prescripción del ácido acetilsalicílico de 75 a 100 miligramos a partir de la semana 12. Y darla hasta finalizar el embarazo, y esto solamente se le va a administrar en aquellos pacientes con criterio de alto riesgo obstétrico que pues uno piense que puedan, ¿sí? Desarrollar pues preeclampsia. Y también pues proveer la desparasitación, como ya había mencionado anteriormente. Entonces, ¿cuál es la información en salud que le vamos a orientar a la paciente? La anticoncepción y planificación reproductiva. Vamos también a orientarla hacia la lactancia materna, ¿sí? Hablarle acerca de la importancia, acerca de la alimentación, pues de ella misma, y los beneficios que tiene la lactancia, no solamente para el lactante, sino también para la gestante. Y ante un diagnóstico, obviamente, como sabemos, de VIH, ya aquí sí hay que reemplazar la lactancia materna. El plan de parto. El plan de parto, aquí teniendo ya una anamnesis, un seguimiento adecuado, ¿cierto?, del control prenatal de la paciente, ya nosotros vamos a tener una idea si esa paciente puede tener un parto en un primer nivel o en un nivel de mayor complejidad, y si el parto obviamente puede ser vaginal o por cesárea, y para eso nosotros, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Primero, confirmar la presentación fetal. Segundo, definir el componente y prestador para la atención del parto. Tercero, hay que tener en cuenta, ¿cierto?, los rurales y étnicos, a que las gestantes, muchas de ellas están acostumbradas a que su parto debe de ser pues atendido de forma tradicional con parteras, rituales, ¿sí? Entonces, esto también debe de ser informado y registrado en la historia clínica, y así como hacer un sistema como de activación de referencia en que no, la paciente no acepta de que el parto sea atendido por médicos, sino un ejemplo, un ritual que ellas tengan, en dado caso. Informar acerca del trabajo del parto, si en dado caso, pues, analgesia durante el trabajo de parto, si se ha presentado un trabajo de parto pues prolongado, los signos para reconocer. Hay que decirle a la paciente cuáles son los signos de alarma, las recomendaciones y lo que ella debe de tener en cuenta para que sepa de que está en trabajo de parto, ¿sí? Muchas veces le decimos, no, mira, si se te coloca el abdomen duro como una piedra en la parte de arriba, si empiezas a tener contracciones seguidas mayor de 20 segundos, toma el tiempo como un reloj, ¿sí? Si presentas salida de sangrado de líquido por la vagina, que te moje las piernas, todo ese tipo de cosas.
los cuidados del recién nacido y los cuidados postnatales. Entonces, se debe reclasificar gestante de acuerdo, obviamente, con los factores de riesgo biopsicosociales, las enfermedades asociadas que ella tenga. En caso de encontrar algún riesgo que implique el manejo en el prestador de servicios, se debe hacer la referencia y consignar en la historia clínica la causa de remisión. Un ejemplo, yo estoy en el servicio de urgencia, me llega una paciente de 41.2 semanas de gestación, ¿cierto? Un trabajo de parto prolongado, le hago el tacto, no hay cambios cervicales, una monitoría fetal normal, ¿cierto? Entonces es una paciente que no, su parto no debe ser atendido en un primer nivel, ya que aplica para, pues, inducirle el parto, por lo que debe ser atendido en un nivel de mayor complejidad en compañía, sí, en seguimiento médico por la especialidad de ginecología. Entonces, ya teniendo ya todas esas referencias que acabo de decir, es dejar la constancia en la historia clínica de la paciente y en la remisión y listo. Instrumentos, insumos y dispositivos. ¿Cuáles son aquellos instrumentos? Simplemente lo que nosotros utilizamos con ella, que es el carnet materno, la escala riesgo biopsicosocial de Herrera y Hurtado. Bueno, eso es todo. Gracias. Listo, doctora Mejía, muchas gracias por su intervención. Muy importante todo el tema expuesto.